Otros, vamos a hablar ahora de gestación subrogada, mal llamados vientres de alquiler. Hay mucha gente que, que tiene que coger vientres de alquiler o gestación subrogada, irse a otros países. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, es legal. Aquí, en el Estado, es alegal. Y en unos se trata muy bien a las mujeres, en otros lo toman como un trabajo, algunas ganan dinero, otras no. Puedes renunciar a tu hijo, o sea, es un lío. ¿Cómo comienza vuestra historia y por qué decidís acudir a la gestación subrogada? Evidentemente no fue la primera opción que elegimos, nos metimos en procesos de adopción, vimos que se nos iban cerrando todas las puertas porque yo he pasado por un cáncer y en el extranjero no me permitían ser madre adoptiva por haber sufrido esta enfermedad, y en internet pues nos encontramos la gestación subrogada y bueno, nosotros tomamos la decisión de ir a Ucrania. ¿Qué garantías ofrece el proceso? Para el gobierno ucraniano seríamos siempre los padres de ese niño que van a nacer. ¿Qué se va a llamar? Urdas. Urdas. En España no está regulada la gestación subrogada, entonces conseguiremos salir de allí por filiación paterna. Ajá. O sea, el niño vendría a nombre únicamente de su padre. Serás tú su padre y tú tendrás que hacer un proceso de adopción. Tendré que adoptar a mi propio hijo, que lleva mi material genético, pero lo tendré que adoptar porque el Estado no me reconoce como madre. ¿Supone un desembolso económico muy importante? Sí, es un desembolso considerable, que es cierto que mucha gente no puede formar una familia porque te tienes que marchar al extranjero y ya solo únicamente con viajes y estancia allí es un dinero. Y luego sí que es cierto que, claro, tú pagas lo mismo a una clínica de reproducción asistida que pagas aquí, la pagas en el extranjero. Nacerá, si todo sale bien y como va hasta ahora, pues nacerá en mayo. Sorionak. Es que ricasco. Ainara Hernández, de la asociación Son Nuestros Hijos. Ainara, Arratsaldeon, cuéntanos, háblanos de tu caso. De mi caso, bueno, nosotros tenemos ya una niña que ha cumplido 1 año, fuimos muy afortunados y el primer paso que dimos dentro de la gestación subrogada fue ponernos en contacto con la asociación, con la asociación Son Nuestros Hijos. Allí conocimos a muchas parejas que estaban en una situación parecida, que nos dieron una información muy valiosa y bueno, pues a partir de ahí iniciamos todo el periplo. ¿Qué recomiendas a la gente que está pensando en ser padre de este modo? Lo primero es que se ponga en contacto con la asociación, que contacte directamente con parejas que ya han pasado por el proceso y que vayan poco a poco decidiendo con qué legislación pueden llegar a conseguir el sueño de ser padre y madre. Todos los países en los que está regulada la regulación no es la misma, las legislaciones son diferentes, entonces tienen que ver muy bien cuál es su caso y a qué países pueden acceder para que realmente lleven a cabo un proceso con todas las garantías legales. Ainara, ¿cuesta mucho? Lo primero, ponerse en contacto con la asociación. Cuesta mucho en todos los sentidos. Cuesta entiendo, mucho ¿no? en tiempo, sí, en todo. Económicamente, en tiempo, emocionalmente, cuesta, ¿no? Sí, cuesta mucho. El proceso emocional es muy duro hasta que llegas a decidirte por gestación. El embarazo a miles de kilómetros es muy duro y luego aquí, cuando una vez llegas con el bebé, el Estado español no te pone las cosas nada fácil, la legislación te sigue poniendo trabas y es un proceso que desde que nace el bebé hasta que consigues haber regularizado todo, pues pueden pasar tranquilamente 2 años. Eso en el mejor de los casos. Sí. Hablando de cifras, pues mira, voy a serte sincera, me parece una pregunta con mucho morbo. Cualquier persona puede entrar en las páginas de las agencias y puede entrar en las páginas de las clínicas y de los bufetes de abogados y ver lo que cobran. Yo creo que a las personas que llevan procesos de adopción o a las personas que llegan a la maternidad y a la paternidad tras un paso por clínicas de reproducción no se les pide que digan públicamente cuánto dinero han invertido. Sinceramente me parece una pregunta cargada de mucho morbo. Sí, tienes razón, Ainara. Me gustaría decirte, a ver, ¿qué es lo que proponéis para que cambie la ley, la norma? Que el Estado por fin diga que se puede regularizar esto. Ese sería un paso maravilloso. Y otro paso previo, que es independiente a este y que puede dar mucho más fácilmente, porque actualmente se está debatiendo algunos artículos de la Ley de Registro Civil, es que se reconozcan las filiaciones
iniciales. ¿Esto qué quiere decir? Que se reconozca como ciertas y verdaderas y a nivel de rango las filiaciones que se establecen en los sitios en donde esos niños han nacido. Por ejemplo, ahora mismo, supongamos, mi niña, por ejemplo, tiene unos nombres, un nombre y unos apellidos en Ucrania y tiene unos nombres y otros apellidos aquí. Tiene unos padres y unos tutores legales en Ucrania y tiene unos padres y unos tutores legales diferentes aquí. Y eso crea una inseguridad jurídica muy grande y hace un daño al menor. Eso va en contra de la Convención del Menor, que dicta que la identidad es única. Es decir, mi niña tendría que poder ser la misma en Ucrania, en China, en España y en Mali. Y sus padres tendrían que poder ser los mismos, estuviese donde estuviese la menor. Ainara, ¿habéis conseguido ya empezar negociaciones con el gobierno de algún modo para hablar sobre estos temas? Se hizo el primer avance, fue con Ciudadanos, que sí que llevaban en su programa electoral una proposición de ley o regulación de gestación subrogada que se había conformado también con la asociación que está a favor de la regulación de gestación subrogada y con nosotros, con Son Nuestros Hijos, Ciudadanos por un lado. Se ha tenido una reunión el 17 de este mes en Madrid con diputados de Podemos para intentar que lleven una proposición no de ley en esos debates de la nueva ley de registro civil. También se ha comunicado de alguna manera o se nos ha hecho llegar que posiblemente el Partido Popular en su nueva convención trate el tema de gestación subrogada y de esa regulación en el debate que tienen dentro de poco. Entonces yo creo que los partidos políticos se están posicionando y están viendo más o menos cómo poder regular de una manera ética y garantista. Ainara, mucha suerte. Eskerrik asko por haber estado y disfruta de tu hija. Vale, mi Un abrazo. Agur. Sí, claro. Hasta luego. ¿Qué opináis? Bueno, a mí me consta que todo el proceso de querer tener un hijo y no poder hacerlo... No, pero, o sea, yo no hablo de dinero, yo no quiero saber cuánto cuesta. Todo el proceso de querer tener un hijo y no poder hacerlo en cualquier de los ámbitos, me refiero a que tengas que subrogar la gestación, que quieras adoptar, que quieras someterte a un tratamiento de fertilidad, de reproducción asistida, es muy duro, ¿no? Entonces yo entiendo que cualquiera que hace este tipo de cosas elige su nicho, su forma de hacerlo de lo mejor posible y efectivamente es un camino que no está exento de dureza, de dolor, mucho dolor y encima nunca se acaba la historia. Entiendo su posición. La mención al dinero no creo que sea baladí, ¿no? Como decían antes. Sí puede, por supuesto, por buena parte de la sociedad responder a una necesidad de morbo, pero está claro que eso es lo que pasaba antes, por ejemplo, cuando la gente que quería abortar y no se podía, pues el que tenía dinero se iba a Londres y tal. Eso lo que pone sobre el tapete es unas diferencias sobre un problema evidente. Y ahí tenía que salir el Estado, por ejemplo, o los responsables, por ejemplo, y regularlo. ¿Me entiendes? El dinero. Te voy a Claro decir que es por muy qué. importante. No, es importantísimo para saber si estoy a favor o en contra. Porque si dan poco dinero y la madre, el vientre de alquiler, lo hace voluntariamente, estoy ¿Pero totalmente qué lo va a hacer Espera, déjame terminar. voluntariamente? Estoy Es totalmente que- a favor. Ahora, quiero saber qué gente es la que se apunta a estos proyectos, Vale. porque igual se van a la clínica porque les da 50.000 euros. Y para ese Vale. país es mucho dinero. Si van voluntarias, totalmente de acuerdo. Si las están explotando, no es una van voluntarias, explotación. no van lo sé. voluntarias. Y, Me por gustaría ejemplo, saber qué tipo de gente va y cuánto se le paga. Para mí es a ver, importantísimo ha lo que hablado pagan. de la ética y ha hablado Lo que de le los pagan a la madre, sentimientos. a la eso madre, es. Pero porque en yo Ecuador lo- depende Habla de del Igual la lo hace por ética. necesidades, no tengo para comer, tengo otros 2 niños y me dan 100.000 euros, ¿Pero qué te 50.000 crees, que euros. lo van a hacer Regalo por uno y ONG? mantengo a los 2 que tengo. Yo qué sé, A ver, cómo lo hacen, Eneco, no está entiendo. claro, mira, ahí se ha hablado de ética, se ha hablado de lo que se sufre, evidentemente, como decía Unai, pues a la espera, durante el embarazo, y en algún momento se ha hablado de la mujer que está gestando esa criatura y cuáles son las condiciones de esa mujer y por qué se presta a ello. No, no se ha hablado de nada de eso. Pues por y eso estoy diciendo que es importante el dinero. evidentemente, morbo será el hecho de preguntar eso, pero también tiene su morbo el hecho de que haya gente que se aproveche, entre comillas, que me parece muy bien, cada cual que haga lo que quiera o lo que pueda hacer. Pero a mí personalmente me choca, me chirría Nerea, pero esto este es una tema. cosa que es la siguiente. No. En Estados Unidos, por ejemplo, en California en concreto, en el estado de California, está totalmente regularizado, legal y hay más o menos cantidades que la que se mueven, que estamos hablando de unos 100.000, 120.000 dólares, lo que cuesta un Pero proceso ¿por de qué ese lo tipo. hacen? Que da igual que sean 100.000 o 15.000. ¿Por qué Quien lo lo hacen, hace es dices? por A mí- necesidad, pero a mí me no parece por mal- ser a una ver, ONG. a ver, ¿Me Nerea, explico? A mí no me parece mal que si se hace de un modo legal y todo controlado, eso sea totalmente
legal en Europa también. O sea que en el Estado español creo que tendría que estar también de esa manera regulado. Que tal y como está en California, me parece que es de un modo excelente. Conozco casos cercanos que lo han hecho así. Y claro, es un Pero pastón. gente que no disponga de 120 Pero claro que sí, desde luego, Unai el dinero, no es una cosa para una Bueno, persona tenemos que que ir no pueda cerrando este permitir. asunto, tenemos que ir cambiando.